Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Se me ha ocurrido ponerle como título a este evangelio el corazón nunca engaña. Y esto les va a gustar a muchas de ustedes, queridas mamás, a muchos de ustedes, queridos papás. Parece que el evangelio, simplemente en su sencillez, nos está narrando que Jesús se hallaba en Cafarnaúm, lejos de su casa. Ya también nos dice el Evangelio que después del bautismo de Jesús, y sabiendo también que Juan había sido arrestado, se marchó a la otra orilla del Jordán, camino de Galilea, la tierra que tanto amó Jesús para predicar. Se hallaba pues Jesús en Cafarnaúm, y dice que hallándose en Cafarnaúm, el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Justo a enseñar en el lugar preciso, la sinagoga. ¿Enseñar era lo que sabía hacer Jesús? La verdad es que no lo sé. Y cuando digo no lo sé, porque Jesús no estudió en ninguna escuela de aquel tiempo. No fue miembro del templo y de los maestros del templo. No era Jesús ningún rabino, tampoco hijo de rabinos. Jesús era el simple hijo de María y José, en un pueblecito del cual poco se podía esperar, Nazaret. Y Jesús se hallaba enseñando. ¡Qué casualidad! Nos podemos poner a pensar que todos tenían oportunidad en algún instante de hacer un comentario sobre la ley y los profetas. Así es de que en esa ocasión, sábado, y Jesús en la sinagoga cumpliendo con su responsabilidad, asistiendo a los oficios, vamos a decir así, y Jesús enseñando. Aquí está la verdadera sorpresa. Jesús se pone a enseñar y todos, como al unísono, como si se hubieran puesto de acuerdo, todos piensan lo mismo. Este hombre enseña muy diferente de todos los demás maestros. No es como los escribas. ¿Cuál es entonces la diferencia entre los escribas maestros de la ley y Jesús? Nos la dice aquí el mismo Evangelio. Todos estaban de acuerdo en que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Dónde está la autoridad de Jesús? ¿De qué escuela proviene? ¿No tiene títulos famosos? ¿De Harvard? ¿De Stanford? O pon tú cualquiera de las universidades famosas. Jesús no tiene títulos de ese estilo. El único título que tiene es Hijo de María. Y la única escuela donde aprendió es la escuela de María. Aquí está la grande sorpresa de todos. Se maravillaban porque no era como los demás escribas enseñando, es decir, enseñaba con autoridad, pero no había estudiado más que en la escuela de Nazaret, en la escuela de María, y ahí aprendió a enseñar con autoridad. Esto nos sirve para ti y para mí. ¿Dónde está la autoridad de Jesús? O si quieres de otra manera, ¿dónde está la autoridad de María? Porque esto es importante. Si cada uno de nuestros hijos de verdad queremos que sean maestros, es decir, que ya está la respuesta.
Maestro que enseña con autoridad es aquel en el cual se siente que vive lo que dice. Esa era la escuela de María. La grande autoridad de María no era en que también había ido a alguna universidad y había estudiado para ser mamá o para ser madre de familia. La riqueza de María es que ella vivía lo que decía. Era una mujer que en su propia escuela, la escuela de la oración, encontró la vida para su vida. Yo creo que aquí también algunos se pueden sentir contentos de que en la escuela de María está la esencia, oración y vida. Oración y vida en María eran una sola cosa. Y en la oración encontraba fuerza para su vida, y su vida la convertía en oración porque le daba vueltas constantemente a las cosas que le sucedían para encontrarle el sentido de su vida. Y en esa vida vivida y en esa oración trabajada, María de verdad encontraba la autoridad con la que enseñaba a su propio hijo. Y qué bien asimiló Jesús en esa escuela el estilo de enseñanza, la propia vida. ¿Qué autoridad tan importante tenía Jesús? La que todos debemos tener, que nuestra vida sea una enseñanza, que nuestra vida lleve la autoridad de que enseñamos porque estamos convencidos y vivimos como convencidos lo que estamos viviendo. No le tengan miedo, queridos papás, a la vida de hoy y a los escándalos y a todos los malos testimonios que pueda haber y a las amistades que pueda haber. Ningún hijo se marcha de casa si en la casa encuentra el testimonio de vida. Ayer, sin más, me invitaron a una casa y me sorprendió cómo el hijo estaba sentado en una de las sillas de la sala de estar y llegó uno de los amigos de papá y él inmediatamente se levantó para cederle el puesto. Y el amigo de papá le dijo, no, siéntate, tranquilo, yo me quedo aquí. Y así quedó la cosa. Después, el papá llegó y con una finura, con una delicadeza, le dice, hijo, cédele el puesto al amigo. Y el hijo enseguida se levantó explicándole al papá de una manera sencilla que ya le había cedido el puesto y no quiso, pero el papá le insistió, bueno, déjaselo. Y así el papá también invitó al amigo, siéntate. Y el hijo, con toda tranquilidad, se fue. No hubo nada de violencia, nada de regaño, solo finas palabras. Y pensar que a veces nosotros nos quejamos de que el mundo nos enseña cosas contrarias y que no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Ahí está una lección. La lección de Nazaret nos enseña cómo María, en su escuela sencilla, oración y vida, tenía toda la autoridad para enseñar a su hijo. Lo que le decía y lo que le enseñaba, lo vivía. Este sí que enseña con autoridad. Si nosotros, queridos papás, queremos tener siempre autoridad con nuestros hijos, ya tenemos claro, vivamos lo que decimos. Ahí está el secreto. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros somos como los escribas? Estudiamos las cosas muy bien, las sabemos quizá de memoria, sabemos qué exigir y qué conviene exigir a nuestros hijos, y a lo mejor lo exigimos. Pero nuestros propios hijos nos podían decir, como eso que me vino a la mente de aquel que pensó, tú, papi, siempre dices la verdad, aun cuando mientes, porque se te nota siempre que mientes cuando mientes. El corazón nunca engaña. Hasta nosotros, papás, muchas veces sin querer, estamos engañando a nuestros hijos con una vida que no corresponde a lo que les exigimos, y nuestros hijos saben perfectamente. Nuestros hijos quisieran ver en nosotros unos papás que les hablemos más con la vida que con la predicación de palabra. Que podíamos ser como los escribas, no tener autoridad, o mejor dicho, teniéndola porque son nuestros hijos, teniendo la autoridad sobre ellos, la vamos perdiendo día con día cuando vamos enseñándoles solo de palabra las cosas, pero nuestra vida no corresponde a lo que a veces nosotros queremos exigir. María, eso era lo que tenía como lema en su escuela, vivía lo que decía. Jesús
tenía autoridad más que cualquier maestro o escriba del tiempo, porque simplemente vivía lo que decía. Hasta ahí la primera idea, ¿verdad que bien importante? La segunda es una consecuencia. No solo Jesús convencía como un nuevo maestro que enseñaba con autoridad, sino que además convenció porque su mensaje era totalmente nuevo. Era un mensaje que traía sanación y salvación, tanto que ahí el que se opuso en el momento de predicar era aquel demonio que estaba en aquel hombre y que le dijo a Jesús: ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ahí estaba hablando el mal. Aquel hombre que tenía el demonio recibió el mensaje de Jesús: cállate y sal de él. Así sucedió. Por eso también Jesús sorprendió a todos, no solo convencido porque hablaba con su propia vida, sino además salvando, arrojando el mal de los hombres. Esto es totalmente nuevo. ¿No pasa así en la vida también hoy? Que cuando viene Jesús a través de los instrumentos, lo que quiere no solo es que conozcamos qué se debe hacer, sino que sanemos, que nos convertamos, que cambiemos de vida. Esta es la verdadera novedad de este mensaje de Jesús. No es solamente una teoría, es una vida, un cambio de vida. Porque muchas veces en nosotros se van metiendo otras teorías, otras ideas, otros modos de vida contrarios a las ideas que decimos profesar. Y Jesús nos dice: no es el camino solo hablar, solo conocer. El mejor camino, el de la conversión, es vivir. María nos enseña ese camino y nos lo enseña desde el primer instante que predica: hagan lo que Él les dice. Pero así que se dieron cuenta todos, después de la enseñanza de Jesús, que Jesús convencía por su autoridad y que además no solo convencía, sino que traía sanación y sanación profunda del mal que todos se daban cuenta que podía haber cuando alguien vivía contrariamente. Y todos, dándose cuenta, se dedicaron a propagar. ¿Por qué no? El bien por sí mismo se propaga. Era lo que estaba haciendo Jesús, el bien. Y todos convencidos extendieron la fama de Jesús por toda Galilea. No necesitó Jesús de fans. Los propios que iban viviendo la gracia que Jesús les traía y viviéndola se sentían tan contentos que ellos mismos la propagaban. Así debiera acontecer en nuestra vida. Si nosotros vivimos lo que decimos, esa sola vivencia propagará que el corazón, el de Jesús, no nos engañó, y nuestro corazón tampoco engañará a nadie. La vida por sí misma es la propia predicación. Nunca podrás engañar a tus hijos, porque lo que tú predicas con la propia vida lo estás diciendo. No los engañes. Nunca los podrás engañar a tus hijos. Te podrán decir al final: tú, papi, siempre dices la verdad, aun cuando mientes, porque se te nota siempre lo que vives, que eso es lo que nos convence. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué frase tan fuerte! Pues que nuestros hijos se convenzan, y se convenzan siempre más por lo que nos ven vivir que por lo que podemos decir. Y esa es la verdadera autoridad que nunca hay que perder, como nos lo enseñó Jesús. Amén.